que vamos a hacer nosotros realmente aquí en este ejercicio no es que les dé una herramienta y ya, por obra y gracias al Espíritu Santo, todo lo que Nuri debe se va a pagar, ¿no? Todo lo que los chavos tienen que saber, lo van a, no, no es cierto, no. ¿Saben qué es la educación financiera? El manejo de las finanzas personales realmente es un tema de conciencia, de autoconciencia. Y el que quiere realmente lograr algo distinto de su vida, y me refiero en general proyectos, ahorros, metas, inversiones, estabilidad, creo que un tema que es álgido en estos momentos para todos nosotros es el de la inestabilidad, en todos los sentidos, ¿no? Por eso quisimos como armar este pequeño taller de manejo de finanzas personales en tiempos de crisis, porque me parece que todos estamos viviendo, independientemente de la propia crisis de salud per se, ¿no? La parte económica, ¿no? La parte de las finanzas, tanto de nosotros, o sea, personales, como de la familia, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar realmente en un doble sentido. Las finanzas, en un triple sentido incluso, ¿no? Un poco como lo comentó Aarón. Hablamos de las finanzas personales, que involucran a las finanzas familiares, por supuesto, y de ahí, bueno, se hace como extensivo este mismo concepto a las finanzas de las instituciones, ¿no? Porque tiene que haber un orden en el manejo de las cosas. Y a veces cuando mezclamos, por ejemplo, si yo tengo un negocio y mezclo las finanzas del negocio con las finanzas mis finanzas personales, a veces ni me pago, por ejemplo, ¿no? Para muchos pequeños empresarios eso sucede muy a menudo, ¿eh? Entonces, bueno, la idea del taller es que se lleven algunas reflexiones, sobre todo conciencia, ¿no? La conciencia de que a través de ciertos actos que nosotros generamos, nosotros mismos nos boicoteamos. Es que es parte de la verdad, ¿no? Quien no ahorró de joven, porque pues la vida la vivimos como en el ahí se va, ¿no? Como en el estoy joven ahorita y no veo el futuro, ¿no? El futuro se tarda mucho en llegar. Y eso es parte de esta visión que tenemos, ¿no? Muchas personas, no digo que todas, hay muchas personas que tienen una visión de ahorro, de inversión, etc., ¿no? Pero nos come el tiempo y de repente llegamos a una edad en la que ya no generamos lo que podríamos haber generado atrás, en la que no ahorramos, en la que no invertimos, ¿no? Que es el siguiente paso al ahorro, la inversión, ¿no? Que a veces ni siquiera compramos un bien inmueble, a veces no tenemos una propiedad propia, pero una propiedad de nosotros, pues, ¿no? En fin, vamos cometiendo muchos errores en el transcurso del tiempo y eso nos lleva en un momento determinado a la quiebra financiera, a depender de si tenemos hijos, de los hijos, si quieren ayudarnos, o de la caridad, ya en el último de las instancias, ¿no? Hay muchas historias en este sentido. Entonces, bueno, vamos a ir paso a paso y espero que al final de esto, de verdad, todos se vayan con esa como reflexión, ¿no? De que manejarnos de una manera adecuada desde el punto de vista financiero nos va a reportar muchas cosas positivas. ¿Va? Entonces, bueno, les voy a decir aquí un poco, permítanme, de qué se trata esto, ¿no? O sea, la idea es un poco hablar sobre esto que le llamamos finanzas personales. En este contexto, creo que si se dan cuenta, más que nunca, más que en ningún otro momento, más que un terremoto, por ejemplo, ¿no? Que más que estas cosas catastróficas que nos han pasado, que no le han atañido a todo el mundo. Esto que está pasando a todos nos pegó de manera general y es algo completamente atípico a cualquier desastre o a cualquier cosa, ¿no? Y es en estos momentos cuando nos damos cuenta de muchos de los errores que hemos cometido, de alguna manera, ¿no? Y eso es justamente un poco de lo que queremos hablar, ¿no? De cómo a través de unas finanzas personales sólidas, bien manejadas,
que nos permitan tener una tranquilidad financiera, nos lleva a tener una tranquilidad de vida, ¿no? Para nosotros y para nuestras familias. Ese es básicamente el objetivo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Por qué es importante lograrlo? Pues creo que para todos es como lo más relevante, ¿no? El tener una vida cómoda, el tener una vida saludable, el tener una vida independiente. Si me quedo sin trabajo, por ejemplo, tengo un recurso del que hace el Charmano, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Pues para pasar un tiempo, porque a lo mejor no podemos todo el tiempo estar, obviamente, sin trabajar, ¿no? Pero está pasando, y yo creo que todos conocemos a mucha gente que se ha quedado sin trabajo durante este tiempo, ¿no? Entonces, el tener una buena administración de los recursos, de los pocos o muchos, porque además, déjenme decirles, hay mucha gente que dice, es que no me alcanza lo que recibo. A ver, díganme, ¿cuántos de ustedes piensan eso, por ejemplo? A ver, Pati, ¿tú piensas eso? Nuri, ¿tú piensas eso? Angélica Piña, ¿tú piensas eso? Aarón, ¿tú piensas eso? Bueno, yo creo que todos los pensamos, todos lo pensamos, ¿no? Todos pensamos en algún momento que lo que tenemos no nos alcanza para poder hacer cosas. Y sobre todo, ¿saben qué? Para ahorrar, por ejemplo, ¿no? Ese es un tema que vamos a tocar en un ratito. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver qué son las finanzas personales, el dinero y su uso, la planeación financiera personal, el presupuesto, las decisiones financieras, bueno, está al revés aquí, perdón, la construcción de metas. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, lo primero es un poco este concepto de qué son las finanzas personales, ¿no? Bueno, aquí ya se los puse. Básicamente, la finanza personal es una gestión, es una administración, ¿no? Que requiere de una serie de pasos y que requiere de una serie de principios que son muy importantes. Por ejemplo, aquí estamos hablando de necesitamos presupuestar, necesitamos, bueno, el ahorro es una métrica súper importante, pero necesitamos gastar lo que recibimos de una manera adecuada. El punto es que no lo hacemos, ¿no? No tenemos no sé, aquí sí me gustaría mucho, por ejemplo, que participaran lo más posible, ¿no? Porque a mí no me gustan como mucho los talleres, nada más en lo que yo hablo, ¿no? La verdad, me gusta como interactuar. Yo le preguntaría, ¿están abiertos los micrófonos, Ruth? Sí, los pueden ir activando al momento. Ok, perfecto. Le puedo preguntar a cualquiera, ¿no? Yo te preguntaría, Luis Hernández, ¿tú llevas un control de tu presupuesto? Personal, no. Ok, ya, hasta ahí. Gracias. Gracias por haber participado. Muy bien, muchas gracias. Angélica Piña, ¿llevas un control de tu presupuesto? Sí. Ok, bueno, entonces ya, ahí vamos haciendo un conteo y vamos viendo. Ok, ¿cuántos de nosotros no llevamos un control? Yo les puedo decir que la gran mayoría no lo llevamos, la gran mayoría. Obviamente de un grupo no puedo hablar, no puedo decirlo, pero una cosa que es muy cierta es que la mayoría no lo tenemos, ¿no? En un curso presencial, pues me gustaría hacer como más dinámico eso, y obviamente, a ver, levanten la mano los que lo llevan, ¿no? Pero es más, ¿saben qué? Hagamos algo. Quiten los que sí lleven un presupuesto, nada más quiten o sea, abran su micrófono, por favor. Los que sí lleven un presupuesto y no digan nada más para hacer como un conteo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7 de 25. 7 de 25, fíjense. O sea, interesante, ya sé quién cierra, ¿eh? 7 personas de 25 llevan un presupuesto. Yo pensaría que, no me acuerdo de los nombres, pero yo pensaría que entonces estas personas deben de tener una vida, financieramente hablando, mucho más sana. Vuelven a abrir sus micrófonos y nada más abriéndolos dicen si es cierto o no es cierto
que tienen esa vida financiera sana. Correcto. Correcto, ok. Guillermo dice que es correcto, Patricia dice que es correcto, y pues nada más. Sí, O sea, ok. yo, Angélica. Angélica, ok. Ahora, de esas 7 personas, 3 tienen una vida financiera, digamos, correcta. Ok, sí, ya, si quieren, cierren sus micrófonos. Vean cómo se va reduciendo, ¿no? Esa proporción de personas. Aquí a lo que quiero ir es que al no tener justamente este control de nuestras finanzas, las finanzas son las que nos controlan a nosotros, ¿no? ¿Por qué es importante? A ver, ¿quién me podría decir por qué es importante tener unas finanzas personales sanas? A ver, Maribel Rufino, ¿me escuchas? Sí, ¿Por qué es importante tener estas finanzas personales sanas? ¿Por qué es importante las finanzas personales? porque te dan certeza, te dan un margen de actuación, te permiten ver hacia dónde sí puedes ir y hacia dónde no deberías ir. Ok, perfecto, muy bien, concisa y rápida. Las finanzas personales son importantes porque nos dan rumbo, nos permiten concretar metas, nos permiten un chorro de cosas que vamos a ver más adelante, ¿no? Por eso es tan importante el tener un manejo súper adecuado de las finanzas. Si no tenemos esos controles, pero no es tanto la herramienta que podamos tener a través de formatos, una serie de cosas que vamos a ver. Eso es el medio, digamos, ¿no? Lo primero realmente que tenemos que considerar es lo que tenemos acá nosotros, ¿no? O sea, realmente yo quiero tener, o sea, ¿qué es más fácil? Que vaya, digo, ahorita además es una época en la que no podemos gastar en muchas cosas. ¿Por qué? Pues por obvias razones, no podemos ir a cines y a restaurantes y aquí y allá, como lo hacíamos antes, ¿no? Eso es bueno, por una parte, ¿no? Porque es algo intrínseco de la propia pandemia. No es que sea bueno porque sea bueno, pero desde el punto de vista de las finanzas, pues ahorita ha sido un momento en el que se ha podido quizás ahorrar en muchas cosas, pero eso ha sido no por decisión nuestra, quizás, ha sido por decisión de las circunstancias, ¿no? De lo que está pasando allá afuera. El punto aquí es que nuestra visión tiene que cambiar. Si no cambia lo que nosotros percibimos acerca del manejo del dinero, allí es donde vamos a tener justamente siempre estos problemas, ¿no? O sea, si yo gasto en cosas que no debo, si no tengo un presupuesto, si no tengo una serie de cosas que vamos a ver un poquito más adelante, pues obviamente vamos a tener muchos problemas en el futuro. Y es algo que tenemos que romper, pero es una cuestión de nuestra percepción, ¿no? de nuestro manejo del dinero. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Entonces, bueno, aquí vamos a ver un poco el concepto del dinero, justamente, ¿no? Que si se dan cuenta, pues realmente, ¿qué es el dinero? ¿No? Pues es un medio de cambio, es una forma en la que yo puedo comprar cosas, ¿no? Es papel, es billete, son monedas, es algo que me transfieren vía nómina, en fin, es algo que existe ahí, que es un medio de cambio. Pero yo les preguntaría, ¿qué significa para ustedes el dinero? Nuri, ¿qué significa para ti el dinero? Ya te escuchamos. Para mí el dinero pues significa un medio para poder sobrevivir, para poder comprar la comida, para pagar los servicios, para poder transportarme y pues para poder a lo mejor un poquito ayudar a otros cuando me es posible. Ok, muy bien. A ver, Aarón, ¿para ti qué es el dinero? Pues es un bien que se obtiene después de ejecutar un trabajo, el bien que recibes por el desarrollo de tu trabajo, por el desarrollo de algún proyecto, por el desarrollo de alguna actividad, con el cual puedes implementarlo, utilizarlo para subsistir. Ok, muy bien. Bueno, ya vemos que el dinero, ¿a qué se refiere, no? Pero aquí yo les preguntaría, en realidad,
¿el dinero lo usamos o nos usa? ¿Qué me dirían con respecto a eso? A ver, Ana Jessica, ¿andas por ahí? A ver, Kevin Ojeda, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchan? Ah, ya te escuchamos. Sí, gracias. Ajá. Pues para mí el dinero es una forma de intercambio y también de adquisición de los bienes que necesitamos para vivir y sobrevivir, pero también es una manera de seguir alimentando el sistema capitalista y el sistema que ha creado el ser humano a lo largo de la historia para este medio de vida que llevamos. Y pienso que pues podríamos cambiar esto, ¿no? O sea, pienso que el dinero pues ya como que podría ser obsoleto. Ok, es una visión muy particular, muy bien, muchas gracias. A ver, digo, esta visión que nos acaban de dar es una visión muy profunda sobre una ruptura de un sistema, de un tipo de sistema. Pero ya que estamos en este sistema, por lo pronto, ¿no? Viviendo bajo estas características, yo les preguntaría, ¿no? A ver, Manuel de la Fundación, dice, Manuel Fundación, yo te pregunto, ¿estás ahí, Manuel? Sí. Ok, perfecto. Aquí estoy. Yo te pregunto, ¿el dinero lo usamos o nos usa? Desde tu perspectiva, desde tu visión. Yo podría, mi ejemplo particular, no conozco el de otros, sería, en mi caso, yo considero que muchas de las ocasiones yo uso el dinero, pero también en ocasiones siento que cuando dependo de un sueldo o no tengo el recurso suficiente, o cuando debo la tarjeta de crédito, siento que el dinero me está usando para justamente, como dijo Jessica, seguir con el sistema. O sea, yo trabajo no solo para mis bienes o intercambiar, sino para pagar ese dinero que debo. Claro, ok, muy bien, muchas gracias. Y fíjense, desde esa perspectiva podemos ver el dinero desde dos visiones, ¿no? O sea, el dinero no está vivo, ¿no? El dinero no nos usa. Pero fíjense cómo es la psique. De hecho, hay unas teorías bien interesantes desde el punto de vista emocional respecto al uso del dinero, ¿no? Que bueno, no las vamos a ver en este momento, pero son súper interesantes, ¿no? El cómo utilizamos ese recurso o cómo ese recurso nos utiliza. Es literal, digamos, ¿no? Muchas veces, justamente lo que pasa es que el dinero nos utiliza, ¿no? Y tiene que ver justamente con lo que comentan, lo que comentó Manuel y lo que comentó Ana Jessica, ¿no? Somos parte de un sistema que nos utiliza para muchas cosas, pero nosotros nos dejamos utilizar, en realidad, ¿no? Cuando yo adquiero una tarjeta de crédito y no tengo capacidad de pago, por ejemplo, o adquiero un producto y no lo puedo realmente pagar, ¿no? El sistema realmente es muy perverso, si ustedes lo ven desde esa óptica, ¿no? Los casos clásicos que tenemos, vamos a Electra o a este tipo de comercios y compramos una televisión, una pantalla, todo el mundo tiene o quiere una pantalla, ¿no? Resulta que en estos lugares, y fíjense, es un tema de manejo psicológico del comprador, y que también va a un nicho de mercado muy, muy particular, ¿no? También eso está perfectamente estudiado. Normalmente la gente que compra en estos comercios es gente que no depara en saber o en buscar o en determinar lo que es una tasa de interés. Entonces, si ustedes hacen un análisis de una compra de esta naturaleza, terminan pagando 3 o 4 veces ese mismo aparato, equipo, lo que hayan comprado. ¿Por qué? Porque a mí me dicen, ok, es en pagos chiquitos de 300 o 500 pesos, lo que sea, ¿no? Y psicológicamente digo, 300 pesos a la semana, 350. No, sí, claro, los puedo pagar, pero por un largo tiempo, un largo periodo, y esto es pague, y ese producto que compré se vuelve el producto más caro de mi vida, ¿no? No significa con eso que la gente se abstenga de comprar cosas, ¿no? Pero podemos hacer compras más inteligentes. Por eso ahí es justamente cuando el dinero nos usa, ¿no? Todo este entramado que hay de cómo tenemos que usar el dinero, porque se nos dice también cómo usar el dinero, ¿no? De alguna manera. Sale una oferta en un determinado lugar,
tengo que ir a comprarlo, ¿no? Digo, cosas que no son necesarias, como el caso de Nuri, ¿no? Que, bueno, se tuvo que hacer una cirugía. Pero hacia eso está enfocado justamente esto. Tenemos la necesidad de que el dinero no nos use, ¿no? O sea, tenemos que ser muy inteligentes a la hora de ser compradores. Eso es una forma en la que nosotros vamos a poder tener unas finanzas personales mucho más sanas. A eso se le llama inteligencia de compra, por ejemplo, ¿no? Eso es una de las cosas que podemos hacer a la hora de generar finanzas personales sanas. Ese es nuestro objetivo, justamente, ¿no? El tener una finanza personal y familiar que nos lleve a crear, que nos lleve a construir, no a destruir. ¿Cuántas familias no conocen ustedes? Y hablo de finanzas de familias, ¿no? Que están destruidas porque el papá toma quizás, o la mamá es compradora compulsiva, o en fin, hay muchos detonantes que nos hacen tener unas malas finanzas personales. Yo les preguntaría, normalmente en los cursos que daba de este tipo hace tiempo, ¿no? Siempre les preguntaba, ¿quién de ustedes ahorra? En un grupo de 50 personas, 2 levantaban la mano, 2 de 50, ¿no? ¿Quién llevaba un presupuesto? Pues ahorita ya vimos cuántas del número de personas que estamos aquí. Esas cosas precisamente son las que nos llevan a destruir nuestra propia, pues incluso diría yo hasta nuestra propia existencia, ¿no? Cuando vamos cayendo en un bache, no sé a cuántos de ustedes les ha pasado. Tengo una tarjeta de crédito y de repente, pues, la usé para alguna cosa que a lo mejor no debería de haber hecho, ¿no? Un viaje, comprar alguna cosa que no era necesaria ni indispensable, y de repente no la pude pagar por lo que sea. No vamos a entrar como en ese dilema. ¿Qué hacemos? No podemos pagar, pedimos prestado, sacamos otro crédito, o con otra tarjeta repagamos. Sí, por ahí, no sé si a muchos de ustedes les haga sentido, ¿no? Y vamos entonces perdiendo hasta que caemos en un bache. ¿Cuántos de ustedes, no me abren los micrófonos para eso, por favor, han tenido una quiebra financiera real, ¿no? Es decir, una quiebra financiera es, pues, perder cosas, ¿no? A veces se pierden hasta las propiedades, incluso los activos que podamos tener en la vida, ¿no? Eso es justamente lo que no tenemos que permitir del uso del dinero, ¿no? Que no lleguemos a esas cosas. Ok, aquí vamos a ver por qué es importante la planeación financiera. Y aquí ya es como esta parte técnica, digamos, ¿no? En donde ya vamos viendo como paso a paso por qué es importante planear. Ya vimos un poco, ¿no? A ver, Lau Torres, que te estoy viendo por aquí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Abres tu micrófono, por favor. Buenas tardes, bien, gracias. A ver, Lau, te preguntaría entonces, ¿por qué sería importante planear tus finanzas? Bueno, primero porque eso nos va a dar un panorama de lo que con lo que realmente contamos. Veríamos plazos, veríamos, sobre todo eso, los plazos, como decías hace ratito, a veces compramos y nos suena de que hay pagos chiquitos, sí, pero si lo sumamos, o sea, si hacemos la cuenta, resulta que es un gasto muy, muy fuerte el que vamos a hacer. Y sobre todo, siempre tener los elementos y ser realistas. Especificar cuánto vamos a necesitar para necesidades primarias, como sería alimento, vestido, servicios, para otras necesidades, como es transporte, en fin, todo eso, y ya después veríamos, hasta el final se podría ver con cuánto contamos extra para algunas cosas o cuánto para ahorro. Entonces, nos da un panorama realista de nuestros dineros. Muy bien, eso digo, lo acabas digo, yo supongo que tú llevas un presupuesto, con lo que acabas de decir, ¿no? Ese speech no lo dice cualquiera, ¿no? Muy bien, pues básicamente el tema es ese justamente, ¿no? Cuando planeamos, organizamos una serie de cosas
y en este caso es organizar, yo creo que algo súper importante, ¿no? Es nuestras finanzas, nuestra vida, ¿no? Y obviamente, yo les diría, ¿no?, que siempre vivimos en épocas de crisis. No creo que este sea el único momento de crisis. Creo que en México hemos vivido muchos años con muchas crisis, de muchas formas. Esto sí es una plaga mucho mayor, porque implica más cosas. Y justamente creo que una de las enseñanzas de este contexto en el que vivimos, esta pandemia, es precisamente, ¿no? El que no haya entendido muchas de las cosas que han salido del tema de la pandemia, una de ellas es: ten buenas finanzas personales. ¿Por qué? Y alguien lo comentó hace ratito, ¿no? Porque de ahí podemos nosotros tener un respaldo financiero en caso de pérdida de un empleo, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros, si nos quedamos sin empleo, tendríamos un respaldo financiero? Yo les preguntaría, a ver, ábranme sus micrófonos nada más y díganme cuántos de ustedes tendrían un respaldo financiero si hoy se quedaran sin empleo. Y Dios no lo quiera, por supuesto, ¿no? Yo sí. Ok, 1, 2, 3, ok. Y un tema muy importante es, como lo decía Laura, ¿verdad? Como decía Laura, en esto de las finanzas personales hay que ser muy claros y hay que ser muy racionales y hay que ser muy realistas, como lo decía ella, ¿no? O sea, es decir, necesito realmente entender cuál es mi situación financiera, cuál es mi situación, es decir, cuáles son mis ingresos reales, cuáles son mis gastos, porque de ahí justamente va a salir lo que yo estoy planeando para el futuro, ¿no? Que son las metas. Por ejemplo, Nuri, ella dice, bueno, ok, yo necesito pagar deudas, ¿ok? Entonces, necesitas planear tus gastos, tus finanzas, necesitas planear tus ingresos y necesitas planear tus gastos, ¿no? Más en una época de crisis, ¿ok? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues primero con la voluntad de que quieres salir adelante. Ese es el primer eslabón, ¿no? O sea, ahí hay un tema, por ejemplo, en el que la mayor parte de las mujeres tienen como feeling del ahorro, de llevar controles financieros. No digo que todas, porque no es cierto, pero muchas sí. Mi mamá, por ejemplo, a mí me enseñó esa parte, muy rústica, ¿eh? Ella tenía unos sobrecitos y guardaba el dinero de las cosas y llevaba como un control, sin saber, era empírico, digamos, ¿no? Pero ahora nosotros tenemos muchas herramientas para poder hacer eso. Ahora, el tema justamente es, en la crisis, si no entendimos, ojo, que no podemos ya no tener finanzas sanas, entonces no entendimos nada. Y créanme que esa es una premisa que tanto niños, como jóvenes, como adultos, tenemos que tener ya. Ya no es una cosa de si quiero, no quiero, si me interesa o no me interesa. Si no tenemos finanzas sanas, pues, o sea, alguien decía, no me acuerdo quién fue, creo que Manuel, o no me acuerdo quién. Pues mañana puede venir otra pandemia, ¿están de acuerdo? O sea, ya están saliendo bichos por todos lados ahora, resulta, ¿no? Y más fuertes y menos fuertes y no sé qué, y bueno, en fin. El punto es que esto es una gran enseñanza de vida, ¿no? Esperemos que pase pronto, pero sí nos tiene que dejar como no marcas, pero sí nos tiene que dejar enseñanzas muy profundas. Y una de ellas, en lo particular, es la financiera. Tenemos que tener finanzas sólidas, finanzas sanas. ¿No me alcanza el dinero, Nuri? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Yo te preguntaría, ¿qué tendríamos que hacer? Pero bueno, ese es otro tema que vamos a plantear. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta o algo? ¿Inconformidad? No tengo dinero para prestar tampoco, ya, por lo pronto. Pero bueno, aquí fíjense, un tema, hablando de planeación financiera, pues obviamente tiene que ver con saber lo que vamos a gastar, ¿no? O
sea, de lo que recibimos, ya sea en lo personal, en lo familiar o en lo institucional. Como instituciones yo creo que llevan obviamente esos controles, no creo que no los tengan, ¿no? A niveles institucionales llevan contabilidades y llevan una serie de herramientas financieras, porque además lo tiene la Junta, por ejemplo, ¿no? Pero a nivel personal y a nivel familiar luego es muy difícil, si a veces entendemos, por ejemplo, sentarse con la esposa o con el esposo o con los hijos incluso, ¿no? Que son parte de la familia, y hablar de un presupuesto sería ideal, o sea, eso sería ideal, pero a veces es complicado, ¿no? Entonces, partamos del presupuesto personal y después podemos trasladarlo al familiar, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso les va a hacer generar finanzas más sólidas a nivel de la familia, digamos, ¿no? Puede ser un tema que también es bien importante. Lo que no se puede medir, no se puede controlar, no se puede mejorar. Entonces, es mucho mejor que yo pueda llevar este control y mejorar lo que estoy haciendo que no hacerlo. Entonces, aquí vamos a hablar de dos grandes temas. Uno es el del ingreso y otro es el del gasto, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr estas buenas finanzas personales? Ahí yo les preguntaría, pues bueno, fíjense, un tema aquí relevante, ¿no? Es el que al tener este conocimiento, este uso de a lo que me lleva a tener estas ¿cómo se llama? Finanzas personales sanas, nos va a permitir conocer los datos de cómo estamos financieramente hablando ahorita, ¿no? Muchas veces sabemos, porque así lo tenemos en mente, que debemos tarjetas o que debemos el coche o que estamos pagando la colegiatura, en fin, hay muchas cosas que tenemos en mente, ¿están de acuerdo? Y las tenemos aquí en la mente, y sé que el 15 tengo que pagar, o el 20 tengo que pagar no sé qué, o voy al súper o al mercado o a donde sea, y compro lo que haya que comprar, pero no llevo una lista, por ejemplo, cosas así, ¿no? Entonces, eso hace que me permita planear financieramente, pues me permite justamente conocer mi situación, ¿no?, financiera. ¿Cuánto recibo y cuánto estoy gastando? ¿Cuántos de ustedes han hecho ese ejercicio en lápiz y papel? Y aquí un tema básico que se los dejo de tarea. Lo que no se hace por escrito no se lleva a cabo, ¿eh? O sea, cuando yo no llevo un presupuesto por escrito, no llevo ningún tipo de control de nada. Sé que tengo dinero para comprar la comida, el alimento, para abastecerme, para pagar quizás las colegiaturas de los niños, para pagarme la mensualidad del coche, para pagar el gas, el agua, etcétera, ¿no? Pero voy sacando así como de un cajón desparpajado, y de repente quizás gasté cosas que no debía haber gastado y resulta que ya no tengo dinero para pagar la luz, que es algo básico, ¿no? O el agua o cualquier otra cosa necesaria. Entonces, eso nos permite el planear financieramente. Conocer nuestras necesidades, pues es un tema básico, ¿no? Porque cuando yo voy identificando qué necesidades voy teniendo, pues voy asignándole montos, voy asignando cantidades específicas. Puedo determinar también esas metas y esos objetivos que estoy queriendo tener en la vida, ¿no? Comprar un coche, comprar una casa, comprar hacer un viaje, pagar los 15 años de mi hija, o, en fin, todas las metas que ustedes puedan ir teniendo, ¿no? Y luego, pues bueno, establecemos ya las estrategias, que aquí es un tema bien importante, la verdad. Cuando ustedes llevan un presupuesto por escrito, van asignando todas estas variables con cantidades. Hagan de cuenta que van poniendo nombre y apellido a lo que están justamente requiriendo, a esas necesidades, a esas metas, que pueden ser metas de educación, de salud, sociales, que pueden ser un viaje, las vacaciones. Todos merecemos unas vacaciones a un lugar padre, retos financieros, ¿no? Que puede ser invertir, justamente, que es la parte posterior al ahorro. A veces nos quedamos en el ahorro y no pasamos a la inversión, ¿no? Ese es también un error, ¿no?
Entonces, todo esto en conjunto es llegar al último punto, evitar los errores financieros. Cuando yo logro modificar a través de estas herramientas, básicamente que es el presupuesto, yo evito llegar a esos errores financieros. ¿Por qué? Porque conozco de manera muy puntual lo que me llega y lo que gasto. Yo aquí, por ejemplo, les diría, ¿no? O sea, si cuando ustedes hacen un presupuesto por primera vez, se enfrentan a ustedes mismos. Les voy a hacer una sugerencia que no viene en el curso, perdón, en las láminas, pero hicimos una vez un trabajo bien interesante donde decíamos qué tipo de consumidores somos, ¿no? Es decir, ¿en qué gastamos? Hagan en una hojita, en un Excel, hagan un cuadrito con los 7 días de la semana, de lunes a domingo, y no sé, a la hora que se levanten, pues pónganlo de las 6 de la mañana, si quieren, a la hora que ya lleguen a sus casas, a las 12 de la noche o a las 11, y lleven un control exacto, pero así exacto y puntual, de lo que gastan en el día. Si así sea, se compraron un chicle, se compraron una torta, en fin, lo que sea. Lleven un control. Cuando terminen eso, el domingo de la siguiente semana, o sea, ese domingo, se van a llevar muchas sorpresas, pero lo tienen que hacer realmente de manera honesta. Cuando hablamos de finanzas personales, también tenemos que hablar de ser honestos en lo que estamos haciendo, ¿no? Si no, se pierde justamente esta condicionante de mejorar nuestra calidad de vida, porque yo puedo fingir demencia, ¿no? Y poner algo que no está contemplado, o poner menos dinero del que realmente estoy ganando, en fin, o sea, hay una serie de cosas que podemos dar por sentado. Yo les sugiero que lo hagan real, ¿no? Que lo hagan apegado a la realidad que tienen, y eso les va a permitir, si hacen este ejercicio, ver en dónde están sus gastos hormiga, por ejemplo, ¿no? Y se van de verdad, se llevan unas sorpresas cuando nos dicen, fíjense, y esta herramienta la utilizamos en un proyecto que hicimos en Somalia, hace como 5 años, donde se hablaba de que la gente pobre no puede ahorrar, porque ya saben esto del círculo de la pobreza, ¿no? Y demás, que no se puede romper, una serie de cuestiones ya muy establecidas. Entonces nosotros nos subimos con un poco a la tarea de repensar el por qué no el pobre sigue siendo pobre, nunca va a poder romper ese círculo. Entonces, en un estudio de caso, aplicamos esta herramienta que les comenté, y de verdad que en una comunidad relativamente pobre, donde la gente obviamente tiene ingresos, ¿no? Pero es una comunidad de muy bajos recursos, y cuando se aplicó la herramienta, llegamos a la conclusión de que sí podían ahorrar, ¿no? Obviamente en los niveles de ingreso que ellos tenían, pero que sí tenían excedentes que se gastaban en otras cosas que no tenían nada que ver con la generación de recursos en el largo plazo. Y de ahí se aplicó ya un programa de proyectos productivos en donde se les daban créditos y ellos podían pagar sus créditos. O sea, es súper interesante cómo hay cosas que podemos romper nosotros mismos. Entonces, si ustedes hacen este trabajo que les digo, este ensayo, se van a llevar muchas sorpresas bien interesantes. ¿Les queda claro cómo es la tónica? ¿No? Es un formato muy sencillo de lunes a domingo, de los horarios que ustedes manejan normalmente, y un control estricto de lo que están gastando diario. Ahí no importa el ingreso, ¿no? Es lo que gastan y en qué gastan. Al final hacen un análisis y me van a decir, se van a hacer ese autoanálisis y van a ver que muchas veces, por ejemplo, me levanté más tarde por alguna razón, tuve que gastar en un taxi en vez de irme en un transporte mucho más económico, gasté en fin, se van a dar cuenta de muchas cosas bien interesantes. Bueno, nuevamente un poco lo que les decía, ¿no?
o sea, el presupuesto tiene que ser por escrito. No hagan nada ahí que dejen abierto a la imaginación y abierto a la posibilidad de que, sí, sé que le debo, perdón, sé que le debo a Juan de las Pitas, pero no lo tengo por escrito, ¿no? Sé que le debo la tarjeta de crédito, y fíjense, se me pasó el plazo de pagar mi tarjeta de crédito en la fecha indicada y obviamente ya me cargaban intereses. Esos intereses, de lo que sea, es pérdida financiera. Cualquier dinero que ustedes pierdan por no llevar un control es pérdida financiera. Es un mal manejo de las finanzas personales. Entonces, eso lo provocamos nosotros, ¿no? Si a mí, por ejemplo, se me olvida que tengo que llevar este registro mensualmente y no me acuerdo que tengo que pagar la cuota del coche o la renta de la casa y ya me está dando el casero, o, en fin, todo lo que ustedes me digan, pues tenemos pérdidas financieras. Pero cuando los vamos sumando, a lo mejor de repente ustedes me dicen, bueno, sí, pero son 15 pesos, ¿no? Pero bueno, sumen 15 pesos, más 30 pesos, más 50 pesos, más 100 pesos. De repente hay gente que se va al Starbucks a tomarse su café diario, hasta 2 veces diarias. Nada más, o sea, quiero ver en el tiempo lo que pudieron haber ahorrado de haberse abstenido de comprar un café de 60 pesos. Que sí, son muy buenos, muy ricos, ok, pero bueno, en el tiempo, financieramente hablando, sí repercute, ¿no? Esas son las cosas que tenemos que ver. Y aquí un poco lo que vemos en los puntos es, pues el presupuesto es una herramienta de planeación familiar, ¿no? Ayuda definitivamente a que la estructura familiar, los que estén casados y tengan hijos y demás, ¿no? Colaboren en la creación de un presupuesto que le va a servir a todos y que además en el que todos tienen que participar, que es un tema súper importante, ¿no? Que todos tienen que poner algo. Entonces, cuando ustedes hacen ese presupuesto, suman los ingresos que tienen que ir en ese presupuesto familiar. Si viven solos o están solos o lo que sea, pues bueno, los ingresos que tiene cada uno de ustedes, ¿no? Aquí algo que nos cuesta, bueno, mucho trabajo, ¿no? Es apegarnos a un presupuesto. Ese es, creo que, la parte de la conciencia, ¿no? que tenemos que cambiar. No podemos y no debemos dejar que el dinero nos use. Por eso hablábamos un poco de esa cuestión, ¿no? Cuando salgo a la calle y de repente, híjole, se me antoja comprar, no sé, ¿no? N cosas, ¿qué les puedo decir? Métanse un Oxxo, por ejemplo. Por eso esas tiendas son tan exitosas. O sea, venden pura porquería, perdón. Venden puras cosas que sabemos que aparte no nos sirven. Pero bueno, vamos y a lo mejor empezamos a gastar en cosas que no tenemos que gastar. Y es un poco, vuelvo al formato de que les comento, ¿no? Cuando yo voy llevando esos controles, me doy cuenta que soy un comprador que no razona. No significa que esté loco, ¿no? Significa que no razono mi compra. Y al no razonar mi compra, pierdo en mis finanzas personales. De repente, a lo mejor, tengo muchas ganas de comprarme una computadora, por ejemplo, o un celular, ¿no? O sea, que son esas cosas que todo el mundo quiere tener, ¿no? Un celular, un tema de generación, que a veces ni siquiera es necesario que tengamos y que nos endosa la compañía de teléfono, ¿no? O la telefónica, y ahí estamos pagando mensualmente un celular que necesitamos. Ya estamos gastando 500 pesos mensuales por algo que, o el cable, wow, súmenle, o sea, un poco vayan pensando, ¿no? En todas las cosas, de repente, los servicios que tenemos, el servicio que tengo de cable es el que debería de tener. Debería de tener un servicio de cable, para empezar, ¿no? Lo que estoy pagando de gas, de luz, en fin, todo eso son gastos hormiga que tenemos que identificar, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí es importante, lo que ustedes presupuesten, yo sé que es bien difícil, porque a mí mismo me cuesta trabajo, ¿no? Pero lo que ustedes presupuesten, procuren apegarse a ese presupuesto, ¿no? Es decir, ¿saben qué? Híjole, pues mi presupuesto para alimentos es
1,000 pesos a la semana o a las 2 semanas, como lo que ustedes gasten, depende del número de familia que tengan. No se pasen de ese presupuesto. Y es más, traten de ahorrar de esos montos, ¿no? O sea, que lo que ustedes tienen presupuestado para ciertas cosas, porque hay un presupuesto que es el que van a proyectar, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo proyecto que gasto promedio 500 pesos en luz, en el cable 1,000, en la comida 1,500, etcétera, 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 ¿no? De esos montos, traten de bajar, ¿no?, los consumos. Es decir, voy a gastar un poco menos luz, aunque no dejo prendidas las luces que no deba, a lo mejor gasto menos en alimentos, ¿no? Y esos dineros que van obteniendo por estas mejoras o compras más inteligentes se conviertan en ahorro. Porque fíjense, hay un tema, nos lo gastamos. Lejos de decir, ok, a ver, fui al súper y ahora no, lo que tenía presupuestado eran 1,000 pesos, pero gasté 800 porque no compré cosas que no necesitaba, etcétera. Esos 200 pesos se deberían ir al ahorro directamente, a la cuenta de ahorro. Pero no, lo que hacemos es que no los gastamos. Entonces, ahí estamos actuando de manera equivocada. Tendríamos que modificar esa forma de cómo estamos generando el ahorro, ¿no? Y el último punto, bueno, que también es importante, ¿no? Hay cosas que no tenemos tampoco por qué eliminar, o sea, es decir, una de las cosas que se suprimen es que no nos vayamos a divertir. Bueno, ahorita es una época en la que esto no funciona, no de esta forma, ¿no? Pero muchas veces decimos, pues no vamos al cine, y no vamos aquí, o no salimos de viaje, por ejemplo, o no ahorramos para un viaje, cuando es muy necesario también esa parte del esparcimiento, ¿no? O sea, tenemos que ser realistas cuando construyamos el presupuesto. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Patricia, ¿tú quieres decir algo? Te veo con cara de que quieres decir algo. También Uri quiere decir algo. A ver, dígame. Yo. A ver. A mí me pasó algo muy, muy curioso que, bueno, donde trabajo en APAC, a veces puedes ahorrar de la caja de ahorro y puedes ahorrar, ¿no? Entonces algún día ahorré, o sea, antes no ahorraba y de repente sí empecé a ahorrar, pero resulta que ese año que ahorré, la siguiente vez que Hacienda, o sea, que hice ¿cómo se dice? Pues el reporte de Hacienda de lo que hay que hacer ¿cómo se dice? Ay, no, la declaración. La declaración anual, Ajá. Chistositamente, o sea, pues, salió que lo que tenía que pagar era lo que había ahorrado. Entonces ahí me di cuenta que pues no, o sea, en los bancos yo ya no quiero ahorrar, porque como Hacienda está, o sea, ve lo que estás ahorrando, pues te cobra luego o sea, al final, en la declaración anual tienes que pagar lo que ahorraste, entonces ya no ahorraste nada. Y se lo diste al gobierno, entonces no, a mí ya no me gusta así. Bueno, habría que analizar muy bien eso que dices, ¿eh? Porque realmente tienes que generar un ahorro, ¿no? O sea, esa es una realidad. No en el banco, porque si no Hacienda me lo quita. Bueno, tendríamos que hablar también de productos y servicios financieros, que ese es otro tema importante, ¿no? Pero no por eso no vas a ahorrar, ¿no? O sea, es tanto como, por ejemplo, cuando una ya tiene un negocio productivo, ¿no? Digamos, y que no tienen como esa idea de que si se pasan de un determinado monto tienen que pagar impuestos, ¿cierto? Para mí, esos negocios adicionales que tiene una institución, pues tendrían que ser negocios ganadores. ¿Y sabes qué? Pues si tienes que pagar impuesto, pagas, porque significa que es un negocio ganador, ¿no? O sea, hay cosas que sí tenemos que modificar. Tienes que generar ahorro, porque el ahorro es lo que te va a dar la tranquilidad financiera en el futuro, ¿no? No podemos a veces incluso depender ni siquiera de ¿cómo les puedo decir? De una jubilación. Por ejemplo, los chavos ahora que están, o toda la gente que está ahora en este contexto de la Afore, como forma de poder ser retirada, ¿no?
pues ¿qué les cuento? No van a poder vivir de eso, ¿no? Entonces, no es como antes, que se jubilaba la gente y le daban una cantidad mensual, digamos, dependiendo de con qué monto te jubilabas, pero ahora ya no va a ser igual. Entonces, si la gente no prevé esa manera en la que se van a retirar en algún futuro, va a haber muchos problemas, o sea, en ese sentido. Entonces, si para mucha gente que se jubila con montos muy pequeños, ¿no?, ya es un tema, imagínense cómo van a ser las jubilaciones con las AFORES, o los retiros con las AFORES. Va a ser un tema muy complicado. Entonces, ahí es donde entra toda esta cuestión de qué tenemos que hacer para generar mejores o mayores recursos financieros, ¿no? Pero es un tema que vamos a ver ahorita. Patricia, tú querías decir creo que algo, ¿no? Sí, claro, dando seguimiento y sobre todo la importancia que debemos, y como bien lo mencionaste, de reflexionar y sobre todo tener conciencia, haciendo un recuerdo, compartirles que efectivamente yo hice el ejercicio que tú mencionas, donde fui anotando durante un mes en qué gastaba, en cómo se me estaba fugando el dinero. Y justo en chicles, en papitas, en cacahuates, que la soda, etcétera, etcétera. Cuando hice mi listado dije, no puede ser posible. Se me está yendo una fuga de dinero, una suma importante, que eso lo puedo, destinar o distribuir para otras cosas más importantes. Porque sí creo que, la estrategia está en no gastar más de lo que yo gano. Y en función de lo que gano es como tengo que organizar, planear y distribuir mis gastos. Entonces, eso me permitió como reflexionar, entender y disminuirlos, no quitarlos, porque creo que como cualquier persona, a lo mejor va a llegar un momento en que se te antoja cierta cosa y eso no quiere decir que no la compres. Tenemos derecho a comprarla y si eso es mi gusto, lo puedo realizar, pero sí entender en disminuir y no seguir fomentando ese gasto innecesario. Exacto, y fíjate, también de alguna manera este concepto de cuando haces este ejercicio, no sé al final cuánto estabas gastando, por ejemplo, ¿qué cifra? Dame una cifra. Casi 500 pesos a la semana, yo decía, no puede ser, es mucho. No, bueno, 500 pesos a la semana, llévatelo, haz una proyección, ¿no? Años, ¿no? Incluso, hablando hasta de eso que tú me dices, ¿no? Cuando hacemos compras irracionales, ¿no? Porque todos los hacemos, o sea, eso es una verdad. De repente a lo mejor se nos ocurre comprar una bolsa de churrumais o de, en fin, todas estas cosas que hay en el mercado. También llega un momento, a mí me pasó, de verdad, que me puse a reflexionar un día en lo que estaba comprando, ¿no? Y llegué a la conclusión de que no iba a dejar de comprar quizás una bolsa de papas porque me gustan, para que no decir que no, pero que ya no iba a comprar las bolsas de papas que compraba, ni las cocas que me tomaba, y lo sustituí por otras cosas, ¿no? No les voy a decir que ahora no compro una coca, a mí me gusta mucho la coca, pero si antes me sentaba todos los días a tomar una coca, ahora ya no lo hago, ¿no? Ya no lo hago, me compro una coca los domingos y una coca chiquita, digamos, ¿no? Y todo lo demás ya es agua, o agua de fruta, ¿no? Y gasto mucho menos, además, porque ya lo tengo súper comprobado. Y es cómo gastamos el dinero, definitivamente, tienes toda la razón, Patricia. Muchas gracias. Y espero que les quede mucho más claro a todos que digo, esa es una historia de éxito, que supongo que después ya Pati lo que hizo fue ese dinero, utilizarlo para otras cosas, pues, supongo que mejores, ¿no? Muy bien. Entonces... Pregunta Marta Claudia, que si recomiendas dar aportaciones voluntarias en la FORE. Sí, te recomiendo, porque esa va a ser una manera en la que vas a incrementar tu ahorro en el futuro. Sin embargo, yo algo que les sugiero realmente es que hagan un emprendimiento, que pongan un negocio propio. Yo creo que una de las mejores formas en las que puedes tener una sostenibilidad en el tiempo y adicional a lo que tú puedas ir ahorrando es tener un negocio propio. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí
sí es mucho mejor que vayas teniendo un mayor aportaciones para que tengas una mayor cantidad, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, perdón? Okay. Ahora, la idea es que empecemos, pues obviamente desde el principio, ¿no? En este gráfico, lo que les quiero decir es, no lo dejen para la próxima semana, no lo dejen, porque es algo típico y clásico, ¿no? Ahorita yo les estoy dando como know-how, digamos, conocimiento, y lo que sucede es que, bueno, sí, luego lo hago, ¿no? Lo hago mañana, o lo hago pasado mañana, o lo hago la siguiente semana, o lo hago a principio de la quincena o al fin de mes. Algo que les sugiero de verdad es que lo hagan ya. O sea, si los que estén convencidos, casi me siento como sacerdote ahorita, no así, no, pero los que de verdad estén ¿cómo se llama? Convencidos de esto, háganlo hoy. Si pueden, en la tarde, siéntense y hagan su primer ejercicio, aunque sea muy básico, y háganlo si quieren en un cuaderno, háganlo en el Excel de una vez. Incluso hay muchas apps ya ahora, gratuitas, que les ayudan a manejar sus finanzas. O sea, ya no es que lleven el cuadernito, ¿no? Ni nada. Háganse un Excel. Hay muchas formas. Para los más que andan con su celular todo el día, hay unas apps que son gratuitas, las pueden bajar y les ayudan a llevar sus finanzas personales. Ustedes meten sus datos y ahí se va haciendo todo el cálculo. Si no, háganlo en un Excel, y si no, ya de plano, háganlo en un cuaderno, pero háganlo, ¿no? Por favor. Ese sería mi primer punto, ¿no? El segundo punto es, identifiquen todos los ingresos que tienen, ¿no? No sé si tengan diferentes fuentes, si solamente sean ingreso, ¿no? Identifiquen todo lo que tengan como ingreso. Muchas veces vendemos cosas por fuera, ¿no? Son ingresos, pero a veces nos los gastamos. ¿Por qué? Pues porque me llegan 500 pesos y me los gasto, así como entran. Cuando tengo un sueldo fijo, bueno, pues a ese me llega mi tarjeta o me pagan de alguna forma, ese lo tengo completo, ¿no? Pero muchas veces tenemos otro tipo de ingresos que no contabilizamos, que entra el dinero, así como entra, se va. Entonces, identifiquen muy bien lo que están, los ingresos que están teniendo y váyanlo sumando en ese rubro de ingresos. Ahorita vamos a ir viendo como el concepto del formato. También identifiquen todos los gastos que tengan. Aquí es bien importante que entre más preciso sea el concepto de los gastos que están teniendo, es mejor. Aquí en gasto tienen que considerar esto que es el ahorro, los tipos de ahorro, porque además hay varios tipos de ahorro, ¿eh? No crean que solamente digo, ok, ahorro, ya, ahí está mi partidita de ahorro. Hay un ahorro que debe ser de largo plazo, hay un ahorro que debe ser para gastos imprevistos, y hay un ahorro que debe ser para metas. Parece como luego muy complicado y muy exagerado y así, pero la verdad es que yo les sugiero que lleven ese tipo de control. Sirve muchísimo, de verdad. Y ahorita lo vamos a ir viendo como paso por paso, ¿no? Luego está la otra parte, ¿no? Hay que analizar los gastos que no son necesarios. Este sí es muy a priori, un poco como decías, Pati, ¿no? O sea, la verdad es como complejo, porque priorizar algo de repente sí es difícil, no es tan fácil. A veces para mí es prioritario, pues no sé, cambiar mi celular, por ejemplo, ¿no? Y comprar un equipo que a lo mejor no es el más adecuado. O irme por un tipo de servicio que a lo mejor no es más indicado. O utilizar un tipo de servicio financiero, fíjense, que no me conviene. Por ejemplo, hay muchas veces que la gente adquiere una tarjeta de crédito porque llegaron y te la ofrecieron. Y no sabes que esa tarjeta de crédito tiene un CAT del 120%, por ejemplo, ¿no? Pero ya adquiriste la tarjeta. Y entonces, es más, no sabemos ni lo que es el CAT, para empezar. Mucha gente no sabe lo que es el CAT, ¿no? Entonces, vamos cayendo justamente en esas pérdidas financieras que se van sumando,
lejos de ir restando en el sentido estricto y teniendo nosotros unas finanzas más adecuadas. Entonces, también el uso de que le demos a nuestros recursos a través de servicios financieros es una forma muy importante de tener dinero a favor, no en contra. Porque si yo adquiero un producto financiero que me sale muy caro, ¿no?, por usar ese crédito, por ejemplo, la verdad es que no tiene ningún sentido. Ahora, tendríamos que analizar si realmente tendría que recurrir al crédito. Ese es otro punto, ¿no? Porque muchas veces recurrimos al crédito pues, porque me lo ofrecieron o porque me ofrecieron una tarjeta de crédito, o las tarjetas de crédito, porque puede ser que tenga 5. Hay veces que hay gente que tiene 5 tarjetas o 10 tarjetas de crédito que la verdad no son necesarias. Y acuérdense que las tarjetas cobran comisiones, ¿no? Cobran intereses, si es que no se pagan a tiempo. Y eso es pérdida y pérdida y pérdida financiera. ¿Ok? Bueno. Este es un formato muy sencillo, ¿no? La idea es que ustedes aprendan a hacer el suyo propio, ¿no? Hay, ya en Internet, en miles de lugares, hay formatos ya hechos, prediseñados. Les comentaba de las apps, ¿no? Hay muchas apps de finanzas personales, ¿no? Esto es una cosa muy sencilla, ¿no? que nos habla de una forma de estructurar nuestro presupuesto. Pero lo que les quiero un poco decir es que este documento, como lo ven, esta hoja, es una hoja en papel, por llamarlo de alguna manera. Esto, como lo ven, les puede cambiar la vida, pero no tienen una idea de qué manera. Parece como muy exagerado, pero cuando yo llevo esto, si lo llevo en el plano personal y en el plano familiar, de verdad les cambia literal la vida. ¿Por qué? Porque aquí yo ya sé cuánto debo de gastar, cuánto tengo, de dónde vienen mis ingresos y en qué no debo de gastar, obviamente, ¿no? Si aquí ustedes ven, por ejemplo, si yo identifico de una manera muy precisa de dónde viene mi dinero, o sé cuánto dinero tengo, ¿no? O sea, aquí dice 10,800 pesos. Es lo que tiene esta persona para gastar, ¿no? Y luego, si se dan cuenta, bueno, ya trae una serie de ítems, ¿no?, que son sus egresos. Dice el primero, ¿no?, ahorro. Ahorro tiene una partida de ahorro, ¿ok? Eso ya es un muy buen avance. Aquí sí hay una premisa que se maneja mucho a nivel internacional, que siempre deben de ahorrar por lo menos el 10% de su ingreso, así de manera religiosa. Si les cayeron 1,000 pesos, 100 pesos. Si ganan 10,000 pesos, 1,000 pesos. O sea, usted, aquí es donde entra esa parte emocional del manejo del dinero, ¿no? Cuando ustedes reciben su dinero, no son los 10,000 pesos, ¿no? Reciben 9,000 pesos. Porque psicológicamente yo sé que esos 1,000 pesos religiosamente se van de manera quincenal al ahorro. Y ese dinero lo van a tener, créanme, en su cuenta de banco, lo van a tener como un ahorro que a lo largo del tiempo les va a generar una cantidad bastante respetable. Y eso es lo que no hacemos. Si ustedes se pusieran a hacer proyecciones, por ejemplo, si tuviéramos 20 años, ¿no?, cuando empezamos a trabajar, o a los 18 años, y si desde entonces tuviéramos esta cultura financiera, esta educación financiera, de ahorrar 1,000 pesos al mes, lo que en su momento vayamos teniendo como posibilidad de ahorro, y si hacen esa proyección, imagínense cuánto dinero podrían tener en el transcurso de 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Y si a eso le da uno que de esos recursos que yo tengo en ese lapso de tiempo, aparte de ser buen ahorrador, soy un buen inversionista, si ese dinero lo utilizo para ganar más dinero, y no porque caigamos en este rollo de ser capitalistas,
no quiero caer como en esa parte, ¿no? Un poco lo que comentaba, somos parte del sistema ahorita. Y sí hay una necesidad de tener una vida financiera sana y estable. Por eso para mí es bien importante el tema de la educación financiera en los niños, por ejemplo. Esto que estamos hablando en este momento es algo que ustedes le tienen que transmitir a sus hijos adolescentes, a sus vecinos, a sus hermanos, a sus hermanas, a quien puedan. Porque esto es lo que puede hacer la diferencia entre una vejez cómoda o una vejez de infierno, ¿no? Entre una vida cómoda o entre una vida con muchas carencias. Por eso es tan importante el tener estas finanzas sanas y sólidas, ¿no? Y esto lo logramos con esta herramienta. Y aquí, por ejemplo, faltan algunas cosas, pero eso es algo que yo les quería comentar. Cuando ustedes hacen su presupuesto, vamos a pensar que este es el presupuesto ya previsto, digamos, ¿no? Aquí le falta una columna que tendríamos que ponerle, que es lo realmente asignado. Aquí, por ejemplo, dice, ok, ahorró 100 pesos, ¿sí? Es lo que tenía programado para el manejo de su dinero, porque esta persona sí maneja su dinero, no el dinero lo maneja él. Teóricamente, porque está haciendo un trabajo de planeación de su dinero, ¿no? De sus finanzas personales. Ok, vamos a pensar que, fíjense, dice, despensa y alimentación se gasta 4,000 pesos. Bueno, a lo mejor será una forma en la que quizás podría ir manejando a la baja, ¿no? Es decir, podría quizás generar un poco más de ahorro. Justamente cuando ustedes van viendo todo esto, hay cosas en las que ustedes podrían generar un ahorro adicional. Es decir, aquí faltaría una columna que fuera, ¿no?, planeado versus lo realmente ejercido, digamos, ¿no? Vamos a pensar que en enero esta persona, en esta parte, ahorró, no se gastó los 4,000 pesos, se gastó 3,500 pesos. Tendría ahí 500 pesos de ahorro, ¿cierto? Esos 500 pesos de ahorro los debería de subir a la partida de ahorro, precisamente. No gastárselos. Lo que hacemos muchas veces pues, es gastarnos el dinero. Esos son como los errores que vamos teniendo. Entonces, aquí la idea es que ustedes vayan generando su propia tabla, su propio proceso personal de presupuesto, donde metan todas aquellas partidas que van a requerir. Cada uno de ustedes es diferente y tiene necesidades distintas. Hay muchos ítems que obviamente manejamos todos, ¿no? Pero hay muchas cosas que quizás son de mucho más detalle que deban de tener. Entonces, háganlo tan grande o con tantos ítems como sea necesario. Lo importante aquí es que lleven este control. Si lo llevan ustedes así como, por ejemplo, aquí con un porcentaje, se darán cuenta pues, cuáles son los puntos en los que gastan más dinero y en los que podrían quizás tener como más ahorros. Hay gastos fijos que no cambian, que no se mueven, que así son, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tratara de ahorrar más y pagara una tarjeta de crédito, donde está la parte de deuda, ¿no? Me adelanto a pagar esos intereses, pues obviamente ya no tendré que pagar esos intereses. Entonces, es una cuestión también de ir analizando cómo se va moviendo el presupuesto. Y fíjense, es algo súper curioso. Cuando ustedes mueven la parte donde va el ejercicio real, digamos, y cuando van viendo que van haciendo ahorros adicionales, la verdad es que se va generando una dinámica personal muy automotivante, ¿no? Como estoy haciendo algo muy bien y estoy generando un ahorro adicional que no tenía pensado, por ejemplo, ¿no? O la otra es, no compré algo que no tenía que comprar porque no lo tenía presupuestado y porque no lo necesitaba. Ese también es otro tema, ¿no? Ahora, con base en la pandemia, con base en la crisis que estamos viviendo,
deberíamos de repensar cómo vamos a gastar nuestro dinero, en qué lo vamos a gastar, cómo deberíamos de hacer nuestras compras ahora, ¿no? En qué sí y en qué no debería de gastar, qué realmente es necesario y qué realmente no lo es. Ahora, yo creo que ahora hemos como cambiado mucho en la forma de pensar incluso, ¿no? En que hay cosas que antes veíamos que eran importantes y que ahora ya no lo son tanto, ¿no? Esas son como las autorreflexiones que tenemos que hacer para repensar cómo vamos a hacer nuestros presupuestos. Pero yo les digo, de verdad, que si ustedes llevan a cabo esto en su vida personal y de manera, lo pueden hacer quincenal o lo pueden hacer mensual, incluso si quieren hacerlo semanalmente, o sea, no importa la forma en la que lo quieran hacer, de verdad que les va a cambiar la vida. Entonces, esta es como la herramienta base, digamos, ¿no? Con la que ustedes van a empezar a trabajar. Y de ahí ya van partiendo para cosas mucho más sofisticadas, vamos a llamarle de alguna manera. Si lo hacen en Excel, por ejemplo, pues bueno, les van a salir todas las sumas ya en automático y va a ser como más sencillo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta adicional? Sí, yo, por ejemplo, cuando son gastos por bimestre o trimestre, hola, ¿cómo los vamos poniendo por mes o por semana, como mencionabas? Digo, suena lógico, sacas el prorrateo, ¿no? Pero no siempre sale el mismo precio en la luz o en el agua. Entonces son pesos más, pesos menos, pero como decimos que a la larga no nos sobra, ¿no? Todo lo contrario. Sí, claro. Bueno, ahí mira, cuando haces ese tipo de pagos que son bimestrales, como la luz, cosas así, u otro tipo de pagos que tengan una temporalidad, lo que tú vas a hacer con tu presupuesto es que en el momento en el que te llega el pago, o sea, tú haces tu previsión de cuánto tienes que pagar. Normalmente sabemos que de repente el recibo, por ejemplo, de luz nos llega por 500 pesos, por decirte algo, ¿no? Y es bimestral, no lo vas a hacer cada mes. Pero ya tienes una previsión justamente de esos pagos que tienes que realizar. Lo haces en el momento, o sea, haz de cuenta, si te llega en febrero, tú lo anotas en febrero, pero ya tienes una provisión para ese pago. Entonces puedes ir haciendo como provisiones para ese tipo de pagos sin tener que hacerlos mensuales, porque no tiene ningún caso. No es una cantidad que te va a llegar fija, igualita, pero sí lo puedes hacer como haciendo una planeación, primero de cuánto es lo que crees que te va a llegar y la otra es cuánto te llega. Y de ahí ya sacas tus diferencias y lo pones en contra o a favor, ¿no? Porque podría generarse como un ahorro. No sé si te quedó claro. No me acuerdo tu nombre, perdón, discúlpame. Sara, Sara. Sí, pero referente, ¿qué tal si tengo un presupuesto y a la mera hora me faltan 100 o 200 pesos? Porque llego más alto, ¿no? Entonces esa es la pregunta, más bien. A ver, pero, o sea, ¿te refieres a si te llega más alto, obviamente lo colocas en la columna donde te llega, en la columna de lo real? Haz de cuenta, tú tienes tu columna de planeado, ¿no? Lo planeado que te va a llegar, y tienes una columna de lo real, que sería la columna del lado derecho. En esa columna tú tienes 500 pesos y vamos a pensar que te llegó por 600 pesos, una diferencia de 100 pesos, ¿no? Ahí, pues, obviamente tienes que pagar más, por supuesto, ¿no? Pero a lo mejor tú ya hiciste ciertos ahorros que te permiten tener el dinero para poder hacer esos pagos. No sé si te refieres específicamente a eso, Sara. Sí. Más que nada era eso, ¿no? Porque uno trata de planear, ¿no? Llevar como que al pie de la letra como que para no gastar más, pero cuando pasan estos imprevistos, pues finalmente, como dices, hay que pagarlos. Entonces, el estar tan como que jalando del parte del ahorro, pues resulta que nunca ahorras, ¿no? O que el ahorro va a ser mínimo.
Depende, es que ahí sí creo que va a depender mucho de tu constancia, de esa capacidad que vas a tener para decir, no gasto en lo que no tenga que gastar. Ojo, no significa que te prives de cosas, significa que puedes bajar gastos en cosas que realmente no son tan indispensables, porque si no, entonces ahí sí tendríamos un problema, ¿no? Si gastas más de lo que tienes, pues obviamente si te llegan facturas más caras, no vas a poder pagar aquello que tienes que pagar, pues, ¿no? Como esa diferencia de los 100 pesos. O sea, aquí tendríamos que ser como muy, ahorita dame 2 segundos. Tendríamos un poco que tener como ser como más meticulosos, digamos. Pero si tú ahorraste, tienes de dónde pagar ese dinero que está adquiriendo, de alguna manera, ¿no? Sí, Aaron, a ver, por favor. Sí, Sergio, nada más yo creo que es un tema de orden, de voluntad, de constancia, de crear nuevos hábitos. Por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho, porque como dices, vas al súper o al Oxxo, pero en mi caso voy al súper y ya sabes, con la estrategia de marketing que te ponen en la entrada lo que no necesitas, ¿no? Primero lo que no necesitas y ya hasta el último te ponen los productos de la canasta básica, pues precisamente para ir recorriendo todo el caminito de lo que no necesitas y vayas agarrando. Entonces, pues hacer lista. 2, hacer como incluso un hobby, incluso un hábito, el comparar precios, el comparar constantemente precios, el decir, pues mira, este chocolate vale 50 y este es exactamente lo mismo, pero vale 20, ¿no? O sea, comparar, o sea, tomarnos el tiempo de realmente proponernos gastar menos para que exactamente cuando hay algún pago de más, que la luz me llegó de más, que el agua me llegó de más, poder tener cómo subsanar con ese ahorro y cuando me llegue, digamos, en un precio normal, en un rango normal, pues pueda ahorrarlo. Entonces yo creo que es un tema, sí, evidentemente, pues hay personas que a veces el ingreso no permite ahorrar como quisiéramos, pero yo creo que también a veces cuando nos va bien, pues gastamos a lo loco, ¿no? Gastamos sin pensar y cuando estamos bien atorados es cuando ya empezamos a ver los precios en el súper, cuando decimos, pues mejor no le echo tanta gasolina al coche, mejor me voy caminando, mejor me voy, o sea, es cuando realmente nos ponemos ya preocupados, cuando tenemos ya el problema activo, pero cuando nos va bien, nos ponemos a gastar a diestra y siniestra sin tener ese hábito de independientemente de que tengas un buen ingreso, un buen mes, hiciste tantos proyectos, hacerlo un hábito, aunque tengas dinero, hacer hábitos de ahorro independientemente de tu situación, sea buena o mala. Gracias. Exacto. Sí, gracias, Aaron. Y fíjense que creo que el punto que le dio Aaron es orden, ¿no? O sea, conciencia más orden es la herramienta ideal y la herramienta perfecta, ¿no? Es lo que nos va a permitir justamente lograr muchas de las cosas que queremos en general en la vida, ¿no? Si no partimos de esas premisas, pues la verdad es que difícilmente vamos a lograr metas, por ejemplo, ¿no? Que es otro tema adicional. Entonces, aquí sí es importante un poco ver esta parte de las metas, porque independientemente de lo que vamos generando del día a día, ¿no? Que son la canasta básica, digamos, por llamarlo de alguna manera, pues hay una serie de cosas que queremos en la vida todos, ¿no? Y aquí un poco ponemos ciertas cosas sobre este pie que está ahí, ¿no? Que van a requerir de esfuerzos adicionales para poder financiarlos. Entonces, por ejemplo, se me ocurre pensar, de repente tienes la fiesta de 15 años de tu hija, ¿no?
que es algo muy típico en el país, ¿no? Y que en muchos lados, yo por ejemplo vivo en Cuernavaca, y acá se estila mucho que en los 15 años, en los poblados y demás, no me dejará mentir Aarón, ¿no? Se utiliza mucho todo ¿cómo le podemos llamar? Pues esta parafernalia, ¿no? De los 15 años, de la hija, que salen carísimos, pero que tienen que buscar dinero de donde sea. Y se endeudan, y bueno, se van a microfinancieras muchas veces a adquirir un crédito, y esos créditos, créanme, los créditos de muchas microfinancieras son del orden del 300%, 300 y tantos %. No es menor el adquirir un crédito de esas características. De verdad, esas instituciones llevan a la quiebra a muchas personas de escasos recursos, porque los emboletan en créditos carísimos. Por eso es bien importante conocer los productos y servicios financieros que hay en el mercado para saber cuál es el que más nos puede convenir, ¿no? Pero bueno, hablando de las metas también tienen que llevarse por escrito. Una vez que tengo ese presupuesto, o sea, el presupuesto es la herramienta base, ¿no? Esto que ustedes ven ahí es donde van a partir para todo lo que van a generar. Cuando van a poner el ahorro, inmediatamente meten su 10%, ¿no? Y eso nada más es el ahorro de largo plazo. Tendrían que poner el ahorro para gastos especiales, digamos, ¿no? Para emergencias, por ejemplo. Debería haber una partida para un ahorro de emergencias. En fin, todas esas cosas que difícilmente pensamos que tiene que tener un dinero en el banco, ¿no? Etcétera, ¿no? En una cuenta especial. Bueno, entonces, partiendo de ese hecho, esta es nuestra herramienta base. Aquí mismo vamos a ir presupuestando estas metas que tenemos. Por ejemplo, yo le diría a Nuri, bueno, Nuri, una de tus metas es pagar tus deudas, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Para pagar tus deudas, pues, lleva un presupuesto, ¿no? Donde vas a ir viendo, ok, si me estoy gastando 4,000 pesos en comida mensualmente, pues tengo que bajarle a 2,000. Entonces, tengo que hacer algo para bajar esas cantidades. Y esto es lo que le va dando forma y le va dando cuerpo a nuestras finanzas personales. De otra manera, si lo tengo en mente y nada más lo dejo en mente, no funciona, ¿eh? Créanme. O sea, debe de haber quizás por ahí alguien que le funciona hacerlo mentalmente, pero yo creo que si ustedes lo hacen en forma escrita por escrito y lo llevan en un Excel o en su libreta, como quieran hacerlo, de verdad que les modifica el parámetro de conciencia, para empezar, ¿no? Y los hábitos, un poco como lo comentaron muy acertadamente, ¿no? Entonces, esta por favor es la base, es la religión desde el punto de vista de las finanzas personales, el cómo van a llevar ese presupuesto y el ejecutarlo, porque no nada más es que lo haga, porque ese es un tema, ¿no? Yo lo puedo tener ahí súper bonito el papel y las cifras súper bien, y lo puedo dejar ahí al lado y ya no lo pelo, ¿no? O no lo hice como lo debería de hacer. Es justamente ese compromiso de que también hablaba Aarón. Son varias cosas las que tenemos que pensar cuando hablamos de finanzas personales. No solamente es el tener el dinero, sino a través de estas herramientas poderlo ejecutar de manera adecuada, ¿no? Bueno, hasta aquí alguna duda. ¿Nada? Sí les va generando como esa conciencia, sí estoy logrando generarles como ese match de lo importante que es manejar esto. A ver, nada más, por favor, díganme que sí apagando sus micrófonos para saber que sí les está cuadrando esto y que sí les va a funcionar en un momento determinado, porque creo que es el método, es la forma y es el camino. Bueno, ahí están abriendo micrófonos, no todos, pero bueno, espero que todos les esté quedando esta premisa, ¿no? Bueno, sí, se va abriendo más.
Gracias, gracias que lo están haciendo, por favor, porque eso me llena de tranquilidad en la vida. Ok. Ok, ahora fíjense, ya tenemos como el control un poco, ¿no? Ya entendimos el control o sea, cómo podemos controlar nuestras finanzas y que el dinero no nos controle, ¿no? Pero aún así puede ser que el dinero no nos alcance, ¿no? Un poco lo que decía también Aarón, esa percepción de que el dinero no es suficiente, siempre la vamos a tener, porque siempre vamos a querer cosas que no tenemos y que queremos en algún momento. Pero bueno, algo no estoy haciendo bien si ese dinero no me está alcanzando, ¿no? Aún que lleve un presupuesto. Entonces, bueno, una puede ser que está mal en mis finanzas, ¿no? Otra es que no estoy generando los recursos suficientes, que también esa puede ser una premisa de la que debería de partir, ¿no? Si esto está pasando, entonces, ¿qué tendría que hacer? Nuri, por ejemplo, si no te está alcanzando a ti para pagar tus tarjetas de crédito, ¿qué deberías de hacer? Nuri, ¿qué piensas? Nada bien o algo mal, o sea, el arte es libre, entonces liberarlos de esto, o sea, sí ver lo que están haciendo. ¿Qué pensarías dejarles el mensaje de que el arte es una forma de expresión y es libre y los artistas a ver, ahí no creo que se... Entonces, si por ahí algo no va, ¿no? No, creo que sería otra cosa. A ver, ok, a ver, alguien que me diga, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Una de las opciones yo A ver, Carla Paola. Ah, ok, Guillermo, a ver, Guillermo, por favor. Perdón, gracias, Sergio. Yo creo que una de las acciones tendría que ser buscar otros ingresos, ¿no? Entre otras cosas. Es decir, ¿cómo lo puedo hacer yo para generar otros ingresos? Ya sea, no sé, vendiendo algo, dando clases, y yo sé hacer alguna actividad, ya sea de corte de cabello, de manicure, de algo, ¿no? Generar ingresos. Sería una de las opciones que podrían ayudar para que entonces se elevara el nivel de ingresos y fuera entonces ya menos por llamarla así, ¿no? La diferencia que tenemos entre los ingresos y los gastos y podamos solventar esa Exactamente. Muchas gracias, Guillermo. Sí, tienes toda la razón. Aquí tendríamos que ser muy creativos para pensar qué puedo hacer adicional a un ingreso que no estoy teniendo como yo lo quisiera, ¿no? Puede ser un proyecto productivo, por ejemplo, ¿no? Pues hacer un negocio. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, a lo mejor en mi tiempo libre, Nuri, pues puedo hacer galletas y venderlas, ¿no? Puedo hacer, no sé, o sea, se me ocurren muchas cosas, o sea, cada quien tiene habilidades distintas y tiene posibilidades diferentes para hacer un emprendimiento o para un nuevo trabajo o buscar otras alternativas, ¿no? O sea, muchas veces lo que hacemos es que nos quedamos con lo que tenemos y me parece que ahí es donde tendríamos un poco que repensar. De hecho, yo creo que la pandemia un poco nos ha hecho eso, ¿no? Repensar, tratar de innovar, en hacer otras cosas. Las mismas instituciones, ¿no? Como tales, o sea, tienen que repensar justamente en este principio de que, bueno, si no hay recursos de un determinado lugar, tenemos que buscar recursos de otra forma, ¿no? Tenemos que a lo mejor generar proyectos productivos que permitan que nuestra institución sea sustentable en el tiempo. Igual de manera personal, ¿no? Podemos hacer algo parecido. O sea, ¿cómo puedo generar un nuevo ingreso a través de mi creatividad, de lo que sé hacer? Yo conozco gente que ahorita, por ejemplo, está vendiendo, que se puso a vender chiles en nogada y les fue súper bien en ese momento, ¿no? En fin, creo que hay muchas como opciones que se podrían repensar. Creo que la palabra clave ahora es innovar, ¿no? Hacer cosas distintas, hacer cosas diferentes,
Ahora la capacitación, por ejemplo, ¿no? En el CECAPIS, pues la capacitación la teníamos presencial, ustedes lo saben. Todos los cursos se daban en Coyoacán, la mayor parte de ellos. Pues ahora lo tuvimos que repensar y ya estamos realmente trabajando a distancia, ¿no? Entonces, son las nuevas formas como de, que ya existían, ¿no? Pero son las nuevas formas de hacer que sigamos, ¿no? Que sigamos en este camino de crear cosas, de repensar lo que tenemos un poco que generar, de mejorar la vida personal y la vida familiar. Esos son los grandes temas. Y para eso nos sirven las finanzas personales. Y para eso nos sirve el manejo adecuado de las finanzas personales, ¿no? Esto es un poco y de manera como muy breve, digamos, las herramientas que podríamos tener en un momento determinado, ¿no? La construcción de metas, pues, ese es el tema, o creo que es el tema obligado, ¿no? Una meta, pues, es un fin, es algo a lo que nos queremos dirigir. Y puede ser a nivel personal, a nivel familiar y a nivel institucional, ¿no? Entonces, las metas se presupuestan también, ya lo vimos. Las metas tienen que tener un espacio en nuestro presupuesto donde le tenemos que asignar una cantidad. Si yo tengo que pagar la escuela de mi hijo, tengo que asignar esa cantidad. Pues si quiero que estudie en el Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, ¿no? Pues, si no me alcanza, pues tengo que buscar la manera en la que me va a permitir solventar ese gasto, ¿no? Si no tengo un auto, pues bueno, lo voy a poner como una meta, tengo que trazar cuánto voy a designar o asignar para esa meta, ¿no? Mensualmente. Aquí, yo algo que les recomiendo mucho es que traten de ahorrar en la medida de lo posible, háganse ese hábito. Fíjense, yo trabajé mucho tiempo con la cooperación alemana. Y ¿saben cuál es el primer regalo que le dan a un niño cuando nace en Alemania? Una cuenta de ahorro. Ese es el primer regalo que le dan a un niño. Entonces, los niños en Alemania empiezan a ahorrar, ya está como en parte de sus genes. Ellos saben que tienen que ahorrar toda su vida para su retiro, por ejemplo. Y ellos cuando se retiran en instituciones de, pues, ya se imaginarán, ¿no? Pero toda la vida tienen el hábito del ahorro. Entonces, si nosotros hiciéramos eso, regalar una cuenta de ahorro a mis hijos, a mis nietos, no sé, en fin, empezar a generar esa conciencia de que el ahorro es fundamental. Y es una meta, ¿no? El ahorro puede ser una meta en sí misma, digamos, ¿no? Pero, bueno, aquí algo que es muy importante es que se vayan generando estas etiquetas de metas dentro del presupuesto. Y eso les va a permitir, obviamente, generar los recursos necesarios para que esa meta se cristalice y se lleve a cabo. Pero un poco lo que les decía, ¿no? La meta por sí misma, ¿cuántos de ustedes tienen metas? Yo creo que todos tienen metas. No una, pueden tener 5, 10, no sé cuántas metas, ¿no? Desde algo muy básico hasta algo muy sofisticado, ¿no? La meta tiene que llevarse por escrito también. Cuando yo no me trazo una meta por escrito, a veces es muy difícil cumplirla. Yo no sé cuántos de ustedes en la vida real, digamos, hayan cumplido una meta sin tenerla por escrito. Yo creo que sí hay quienes lo han hecho, ¿no? Pero cuando ustedes se trazan una meta y la tienen por escrito y llevan una secuencia, tienen una meta, tienen una cantidad que están asignando en su presupuesto. Vamos a pensar para comprar un coche, ¿no? Comprar un coche, esa es mi meta. ¿Qué quieres cumplir? Pues quiero tener una mayor calidad en el transporte, por ejemplo. O no subirme al transporte público por la pandemia, o para proteger a mis hijos. En fin, podría hacer cualquier consideración que ustedes me digan para comprar un carro, ¿no? Ustedes le ponen una fecha de inicio, cuando comienzan con esa meta y cuando la finalizan, y qué cantidad le van a asignar a esa meta. Ojo, algo que es súper importante es que no asignen dinero, no adquieran créditos, en su mayoría,
previo a un ahorro. Es decir, ahorren más de lo que van a adquirir en un crédito, de preferencia, de preferencia. Es decir, hay gente que se compra un carro casi con el 100% del crédito, ¿no? Y entonces, obviamente, ese carro le va a salir 2 veces más caro, por supuesto, ¿no? Entre más ahorren para no adquirir créditos, va a ser financieramente más sano. A veces es complicado, yo lo sé, pero para eso justamente está el presupuesto, para irnos ayudando a ir como eliminando aquellas cosas que no nos funcionen y que a través de las partidas vayamos bajando, ¿no? Y que se vaya directamente al ahorro. Esa justamente es la finalidad del presupuesto, ¿no? Pero les decía, lleven este plano por escrito también del presupuesto, les va a servir definitivamente, no tienen una idea de cómo se cristalizan los presupuestos las metas cuando las presupuesto y cuando llega un seguimiento muy puntual. De verdad, créanme que esta otra herramienta les va a servir impresionante. Y estas cosas un poco que hemos visto realmente pues, en poco tiempo, si las ejecutan de manera adecuada, si las llevan de manera así ¿cómo se llama? Pues si lo ejecutan realmente de una manera puntual, les va a permitir tener una vida sana financieramente hablando, conforme a sus ingresos, obviamente, ¿no? O sea, no nos va a hacer más ricos, no nos va a hacer millonarios, pero nos va a permitir en el transcurso del tiempo, si lo logramos, tener una vida financiera cómoda. Ahora, si hacemos la otra parte, ¿no? Si hacemos un emprendimiento que nos permita generar inversión, que nos permita construir otro tipo de ingresos, bueno, ahí ya nos lleva a otro modelo de vida, ¿no? Pero aquí hay unas como cuestiones importantes que hay que ver ya como para finalizar. Hay que gastar menos de lo que percibimos, es una máxima, definitivamente. Si recibo 1,000, no puedo gastar 1,500, porque entonces ahí ya estoy, obviamente, en una quiebra financiera, ¿no? Hay que establecer un fondo de emergencia que por lo menos sea de 6 meses, si es más. Ya lo vimos en esta pandemia, ¿no? Mucha gente, esto empezó en marzo, digamos, y estamos en septiembre, ¿no? Entonces, hay mucha gente que hoy por hoy no tiene alimento, no tiene para pagar sus gastos mínimos y pues obviamente quizás se quedó sin empleo, y ahí es donde viene la cercanía justamente por no tener una vida financiera más sana, digamos, ¿no? Hay que pagarnos primero a nosotros cuando tenemos un negocio, por ejemplo, no nos pagamos, esa es una realidad, y dejamos que el dinero, o utilizamos todo el dinero así como viene, se va. Ahorra un mínimo de 10% de lo que ingresen religiosamente, no gasten ese dinero, ¿no? De preferencia no lo toquen, que sea un dinero que sea de aquí y al infinito y más allá, ¿no? Prevean el retiro, ese es un tema fundamental, un poco retomando el tema de las afores, ¿no? El afore no va a ser el camino para retirarse, así que habrá que hacer otras cosas, y aquí es donde vienen justamente estos criterios que les hablan de innovación, de hacer cosas distintas, de hacer un emprendimiento, ¿no? Hay que pagar los gastos básicos y tratar de no gastar gastos superfluos, que es un poco a lo que vimos aquí. Procurar no endeudarnos en la medida de lo posible, tratar de no recurrir al crédito, sobre todo tarjetas de crédito. Si lo van a hacer, si van a recurrir al crédito, revisen bien qué tipo de crédito van a usar, qué tipo de producto financiero, con qué institución, las tasas de interés y sobre todo los CATs, ¿no? Que son la suma, digamos, de todas las comisiones y los intereses. Ese es el CAT, ¿no? Entonces, chequen primero que sea un producto que no sea caro y que les funcione. Hay muchos productos ahora que tienen muchas mejores alternativas que otros, ¿no? Si se van a endeudar, pues identifiquen los plazos y el tiempo de la deuda, ¿no? Y
conozcan el producto financiero, no compren cosas que no deban de comprar, o sea, que es el último punto, ¿no? Identificar esas necesidades contra los deseos es un tema fundamental, porque una cosa es algo que yo deseo y otra cosa es algo que sea necesario para nuestras vidas. Entonces, estos son temas como fundamentales que hay que tener. La presentación se la vamos a hacer llegar para que eso lo pongan así en sus cámaras, y lo pongan así en el techo y amanezcan y se duerman con eso, ¿no? Para que les quede como muy claro. Finalmente, no sé si tengan alguna duda, digo, esto es muy breve en realidad, pero la intención era generarles como este cambio de chip. Yo espero haberlo logrado, ¿no? Me parece que en estas épocas tenemos sí o sí que hacer esto. No es algo que esté pues a discusión, ¿no? Si esto se lo pasan a sus hijos, se lo pasan a sus nietos, se lo pasan a sus colegas, se lo pasan a todo el mundo, créanme que tendremos una mejor vida dentro de las posibilidades que haya en el futuro, porque tampoco sabemos si va a venir otra pandemia, si no sabemos, ¿no? O sea, realmente hay muchas cosas que estamos viviendo que en otras épocas no se vivieron, pero que nos toca a nosotros. Una de las formas de blindarnos, de protegernos, es tener finanzas personales adecuadas, sólidas, firmes y sobre todo sanas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda por ahí, algún comentario, con todo gusto lo resolvemos. Si no, ¿no hay alguna pregunta? No, en el chat no hay preguntas, hay más bien comentarios. Sí, okay. Una pregunta, ya hay una pregunta. Sara Jaime pregunta, ¿alguna sugerencia para invertir o poner el ahorro a plazo fijo o algo así? Sí, mira, ahí cuando ya hablas de inversión, ya estás hablando en otros términos. Es el siguiente paso del ahorro, per se, ¿no? Cuando vas a hacer inversiones, pues obviamente tienes que ver de qué montos estás hablando, ¿no? Todo lo que es plazo fijo realmente son tasas muy bajas, ¿no? Yo te diría que todo lo que es, por ejemplo, el ahorro te da en el banco un 4%, son tasas pasivas, que se le llaman, y las tasas activas, que son las tasas que te cobran por comisiones, pues se van hasta el 100 y tantos por ciento, 80 y tantos por ciento, ¿no? O sea, es decir, nosotros cuando adquirimos un producto financiero de ahorro, le ganamos muy poco realmente, ¿no? Cuando usamos el crédito, pues pagamos muchísimo. Entonces, ahí yo te sugeriría que veas con base en lo que piensas invertir, si no fuera mejor invertir en un negocio, por ejemplo, que te genere un mayor porcentaje, ¿no? Si vas a invertir, por ejemplo, yo algo que aconsejo mucho es, si tienes un capital para comprar un departamento, renta el departamento y vas a tener obviamente un margen mucho mayor para el banco, obtener un cierto dinero invertido. Depende mucho de los montos, ¿no? Pero, para contestar a tu pregunta, yo te diría que hay incluso fondos de inversión de renta fija que te dan te van a ganar más intereses, pero tienes que buscar qué institución financiera te da mayores ganancias. Algo que comentó ahí Aarón, comparar es una palabra mágica. Comparen productos y servicios financieros, comparen compras que vayan a generar, si van a comprar un televisor, un celular, llantas para su coche, un auto, lo que sea. Comparen precios, comparen si van a comprar a crédito, comparen tasas de interés. Creo que la palabra mágica es aquí ser un comprador inteligente, ¿no? Como se denomina. Y eso también incluye los servicios financieros. Perfecto. Marta Claudia dice, nos estás ayudando a organizar nuestros ingresos y egresos. Gracias. Vamos entendiendo cómo mejorar nuestra economía. Marita. Perfecto. Eso es fundamental. El que entiendan, esto es muy básico, realmente es muy básico, ¿no? Pero cuando ya hablamos de cosas muy sofisticadas, ya hablamos, por ejemplo, de manejo de instrumentos financieros
muy sofisticados, ¿no? O sea, la educación financiera tiene varias fases, tiene varias facetas, digamos, ¿no? Ahorita estamos viendo la parte como básica, la parte fundamental, el entender que necesitamos tener educación financiera. Y después de tener educación financiera, llegamos a tener cultura financiera, que es otro estadio, ¿no?, de la educación financiera. Entonces, con que se vayan con este mensaje de cambiar la forma de ver el uso y manejo del dinero y utilizarlo para su beneficio, ¿no?, y para el de sus familias y para tener una mejor calidad de vida, creo que logramos el objetivo de este evento corto, pero creo que preciso, ¿no? Perfecto, Maribel también agradece, dice que ya tiene su Excel en la otra pantalla y también comenta que tienes razón, si no está escrito no se lleva a cabo. Saludos. Es correcto, muchas gracias. Así es, Maribel, ¿no? Sí. Nuri Sí, también perfecto. agradece por la ponencia y espera poder ahorrar un poco más y terminar de pagar sus deudas. Nos avisas cuando veáis que me va a pagar, que sea pronto, por favor, ¿no? No, si no hay más preguntas o algo, Aarón, Aarón. ¿Te escuchamos, Aarón? Sergio, sí. Nada más, yo creo que valdría la pena agradecerte esta introducción. Yo creo que es de mucho provecho. Igual y como continuación de curso, me pareció importante lo que mencionaron, formas de invertir, ¿no? O sea, sí depende mucho del monto. Estoy totalmente de acuerdo, lo que da el banco pues es prácticamente ridículo y sin opción a disponer de tu dinero en alguna emergencia. La mayoría, digo. No, incluso si lo ven desde esta perspectiva, un poco como lo comentas, en realidad, cuando hacen esta comparación de esos productos financieros versus la inflación, no ganan. O sea, incluso hasta pueden perder, ¿no? Claro. Con esos productos financieros. Claro. Por eso sí hay que buscar como alternativa. Sí, invertir bueno, me parece que divisas ya no es ni siquiera tan confiable, pero a lo mejor sí el oro subió mucho de precio ahora en la pandemia, estuvo durísimo. Entonces, a lo mejor también en las nuevas alternativas, en el Bitcoin, ya estábamos comentando hace poco que incluso ya en empresas multinacionales como Apple, comprar una acción casi cuesta lo mismo que un iPhone, ¿no? Pero bueno, la acción, que es diminuta, que es súper chiquita, te puede dar un rendimiento y un iPhone no. Entonces, o sea, todo eso yo creo que sería una buena continuación que nos pudieras ahí tenerlo en cuenta. Y fíjate, por ejemplo, cuando entras al mercado, eso se llama mercado de capitales, ¿no? Cuando compras acciones de empresas. Esa es una... Y hay muchos instrumentos muy interesantes, pero ahí es donde nosotros como inversionistas tenemos que comprender en qué nos vamos a meter, en qué podemos meternos y en dónde vamos a poner nuestros recursos, ¿no? Porque cuando entras a algo que no conoces bien, que no sabes cómo se estructuran estas formas de compra y venta de acciones, por ejemplo, pues igual puedes perder tu lana, ¿no? Entonces, es como una segunda fase, la parte de la inversión, bien interesante, es un tema muy padre además, pero sí, creo que eso podría ser un segundo tema. Sí, yo creo porque también, fíjate que la desinformación actualmente con las redes sociales, o sea, así como son buenas, son malas, híjole, cualquier hijo de vecino se graba un video de, según él, cómo invertir y resulta que es multinivel y resulta que son fraudes, resulta que son... Entonces, yo creo que igual si lo pudieran ahí tener a consideración de todos los demás, que alguna capacitación para eso, ¿no? Para evitar todo eso, cómo que invertir, cómo hacerlo y bueno, es como si fuera una continuación de esto, de este curso de ya ahorramos, ya generamos hábitos de ahorro, ¿qué hacer con ese ahorro para crecerlo?
Exacto. ¿Se acuerdan hace poquito de este? Sí, no, a ti, Aaron, gracias. ¿Se acuerdan de hace poquito de estas flores que salieron? Flores de, no sé, de la abundancia, no sé qué. Bueno, no, yo creo que muchos de ustedes llegaron a conocer ese principio, ¿no? Donde ustedes ponían un dinero y era como una pirámide y les daban 200,000 pesos al final que ustedes tenían que traer a no sé cuánta gente, en fin. Todo ese tipo de cosas, algo que sí les debe quedar muy claro, el dinero fácil no existe, ¿no? O sea, ese tipo de cosas de cuando hablamos de que el dinero, híjole, me van a dar una sobretasa. Muchas de las extorsiones que han pasado justamente tienen que ver por eso. Incluso eso ha pasado en Estados Unidos con estos grandes brokers que ustedes conocen, ya para cerrar esto, que ofrecían tasas impresionantes que el mercado financiero no puede ofrecer, ¿no? Entonces la gente agarraba, ponía su dinero y pues al final ya no tenía nada, ¿no? Porque se nos bailaron. Entonces, sí es muy importante esta parte de dónde van a colocar el dinero que les ha costado ganar, ¿no? En sus trabajos, en su vida, en el día a día, porque hay muchas formas de hacer tranzas a la gente, pero eso tiene mucho que ver con que también queremos ganar el dinero fácil. Ese es un tema, ¿eh? Y tiene que ver con esa cuestión psicológica del dinero, de cómo nos maneja el dinero, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema para otra reflexión, digamos. Por lo pronto, pongan esto ahí encima de su cama, por favor, para que lo tengan así como muy presente. Hagan el ejercicio, por favor, de verdad. Y algún día, en algún momento, espero pronto, que me digan, sí, me cambió, me ayudaste a cambiar la vida, qué padre. Eso sería como una de las mejores compensaciones para una cosa así. Por mi parte, pues bueno, les agradezco enorme que se hayan quedado todavía y pues bueno, estaremos por aquí al pendiente para cualquier otro tema, ¿no, Ruth? Así es. Les agradecemos a todos. Sergio, muchas gracias por compartirnos tus conocimientos. Nuevamente, muchas gracias. Con esto cerramos la capacitación del día de hoy. Que tengan una muy buena tarde todos. Y muchas gracias, que tengan una muy buena tarde.